Y quería dar un ejemplo relacionado con los temas de la práctica 1 de punto flotante, donde el único error que hay es error de punto flotante, pero se acumula de una manera brutal. Esto no tiene que ver con las cancelaciones catastróficas, es otra cosa, es un error que se acumula, ¿no? Y el ejemplo es muy sencillo. Queremos calcular esta integral inocente que está acá, la integral de e a la x por x a la n, integrando por partes n veces, como yo me acuerdo que tuve que hacer en el CBC. Ustedes habrán tenido que hacerlo también. O sea, cada vez que integran, baja el término del polinomio y le baja un grado, entonces pueden escribir una sucesión a sub n, que es la integral de a la x por x a la n, y lo que obtienen al hacer partes es una recurrencia, ¿no? Es que a sub n es como, bueno, el término de borde, que es simplemente e, el número e, menos n veces por el término anterior de la sucesión. Y por supuesto el que primero se puede evaluar de manera exacta es el término 0, el que corresponde a e a la 0, que es la integral de 0 a 1 de e a la x, que eso sale exacto, por así decirlo, y es e menos 1, ¿no? Entonces uno va y dice, bueno, tengo esta sucesión, la voy a implementar en la computadora, escribe un programa que empieza con a sub 0 y que dado a sub 0 calcula a sub 1, a sub 1 calcula a sub 2, a sub 2 calcula a sub 3, y compara con el valor exacto, ¿no? Entonces uno ve que, bueno, al principio, por supuesto, empieza todo bien, y bueno, los valores exactos son cada vez más chiquitos, y está todo bien, y acá se empieza a joder la cosa, ¿no? Acá ya el error ya se nota un poquito en este punto rojo, pero este punto ya está bastante afuera, ya es el valor número 18, a sub 18 es esto, bastante afuera, groseramente, dio negativo, y tenía que dar todavía positivo, o sea, se fue bastante. Y si uno sigue con A19, A20, A21, se ve que se va totalmente al demonio todo este cálculo, empieza a valer 6, menos 129, 2700, menos 50.000, 1.000.000 y pico, menos 3 millones, 30 millones es esto, ¿no? Una oscilación como la que... el dibujo es bastante parecido a lo que les dibujó Tico en la clase de hoy, ¿no? Que tenían esta solución así, esta cosa así, y lo que calculamos, bueno, no desde el principio, sino a partir de un punto empieza a oscilar así horriblemente, ¿no? Pasa lo mismo, es el mismo fenómeno. Y bueno, uno se pregunta, ¿por qué pasa acá que no hicimos nada malo, ¿no? O sea, uno dice, hicimos partes, que fue una cuenta exacta, o sea, no hicimos ninguna aproximación, igual nos pasa eso, no es que hicimos Taylor, como estábamos hablando de los métodos de ecuaciones ordinarias, que hiciste Taylor y uno puede decir, bueno, el problema es que vos sos un bruto que hiciste Taylor de orden 1. Acá hicimos una cuenta exacta. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasa acá es que este número es correcto salvo el epsilon de la máquina, ¿no? Estos son, por supuesto uno no ve este error, porque el epsilon de la máquina es como 10 a la menos 16, en doble precisión. Y dice, bueno, 10 a la menos 16, es para joderla, cuando uno empieza con 16 dígitos correctos, tiene que hacer algo muy malo, o sea, tiene que ser muy desastre lo que uno hace para perder todos los dígitos. De hecho, uno pierde, al paso 24, perdió absolutamente toda la precisión, ¿no? O sea, esto no tiene ninguna precisión, ¿no? Acá todavía tenía precisión, pero eventualmente la perdió toda. Y bueno, lo que pasa es que uno empieza con un pequeño error en el paso a sub 0, tiene un pequeño error de 10 a la menos 16, y cuando da un paso, cada vez que da un paso n, multiplica el término que tenía antes, que tiene el resultado correcto más el error, podemos pensar, ¿no? Que cada término de la sucesión es el resultado exacto más un error, y lo va multiplicando por n a cada paso, ¿no? Entonces, bueno, el paso a sub 0 tiene el error de 10 a la menos 16, el paso a sub 1 multiplicó por 1, no pasó nada, pero el paso 2 multiplicó por 2, el paso 3 multiplicó por 3, el paso 4 multiplicó por 4, ¿no? Y entonces uno se puede imaginar que hay algo así como n factorial por epsilon de la máquina. O sea, en algún lado está contenido, en algún lado, si uno hace la cuenta completa, no la quiero hacer porque nos vamos mucho de tema, pero esencialmente uno empieza con un error y sin darse cuenta, porque uno no es que lo quiera hacer a propósito, sino que hizo partes y le apareció un n acá, y
Y sin darse cuenta terminó multiplicando el épsilon de la máquina por n factorial. Y bueno, eso es un método inestable y eso es el tipo de métodos que hay que analizar para evitarlos, ¿no? Evitarlos a toda costa. Y bueno, otra moraleja de esto es que no siempre que podemos hacer una cuenta exacta vale la pena hacerla, ¿no? Acá hicimos una cuenta exacta y generamos un desastre total. Y para calcular esta integral vamos a ver métodos sobre el final de la materia, métodos de integración numérica que andan bárbaro para cualquier integral, que uno no tiene que preocuparse por esto, o sea, métodos estables para integrales. Pero es un poco similar, esto que apareció es un poco similar a lo que pasa con las ecuaciones ordinarias, ¿no? Que empezamos con un término sub cero y después vamos construyendo una sucesión, y uno no quiere que lo que pase sea como lo del ejemplo de Tycho de hoy, sobre el que vamos a hablar a continuación. ¿No? Acá hay una muestra de algunos métodos, digamos, lo que estuvieron hablando con Tycho, Euler explícito e implícito, o sea que donde la única diferencia era dónde se evalúa la U, dónde se evalúa la F en el lado derecho. Es decir, en ambos métodos hacemos un cociente incremental un cociente incremental del lado izquierdo, y la diferencia es que en el lado derecho podemos evaluar a tiempo n o a tiempo n más 1. Eso nos genera el método explícito más sencillo y el método implícito más sencillo. Y después hay otro método que lo vamos a considerar en el trabajo práctico computacional, en el próximo, el número 3, que es, ¿qué pasa si hago un promedio de los dos? O sea, hago un promedio del explícito con el implícito, ¿no? Este método también va a ser implícito porque tiene un término que no puedo despejar fácilmente, pero combina las dos cosas y, bueno, vamos a ver qué pasa cuando combinamos esas dos cosas. Y nada, el recuerdo de que un método de un paso siempre ocurre que el término n más 1 depende del paso enésimo, ¿no? Y no depende del un-1, digamos, un-2. Uno podría construir métodos que tomen muchos valores del pasado, pero justamente en los métodos de un paso no los tomamos, ¿no? Y estos son algunos de los más simples. Y bueno, vamos a aplicar el trabajo práctico computacional, es aplicar esos tres métodos que les mostré a un problema de estos stiff o rígidos, como contó Tycho, que es este ejemplo, ¿no? Que lo saqué del libro de Lebesgue, que les comentaba. Lebesgue es un muy buen libro. Después les paso algún link o el título completo, que no me lo recuerdo ahora, pero es un libro que cubre los temas de la materia y más también, y bastante amena lectura. Por ahí no hace toda la teoría, y nosotros vamos a hacer un poco más de teoría que lo que está hecho ahí, pero cuenta muy bien las ideas. Y bueno, este ejemplo está interesante porque es toda una familia de problemas que depende de lambda, donde la solución exacta para todo lambda siempre es coseno de t. ¿No? Esto lo pueden verificar sencillamente que es la solución, ¿no? Que si u es coseno de t, este término que depende de lambda se cancela, ¿no? Y u' es igual al seno de t, nos queda esa sola ecuación que se verifica para el coseno y por ende para todo lambda, ¿no? Y bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular la constante de Lifshitz en función de u del problema, ¿no? Esto lo estuvo también diciendo Tycho hoy, donde calculaban, él puso esta notación, el Lifshitz de la f, ¿no? La f era el lado derecho del problema, que no hay que confundirlo con el Lifshitz del método, que era el Lifshitz de la phi, ¿no? El Lifshitz de la phi puede ser todas esas fórmulas que contó Tycho, que era el LF más el H sobre 2 por el LF al cuadrado, por no sé qué, o sea, siempre aparece el NF, pero uno es una función del otro, ¿no? No son lo mismo, no son sinónimos. Y acá queremos calcular la constante de Lifshitz del problema, que les anticipo, el resultado va a ser igual a lambda. Y después también implementar estos dos métodos de un paso con los que mencioné en la filmina anterior, y hacer un gráfico en escala logarítmica que compare el error en t igual a 2 en función de delta t, ¿no? O sea, queremos mostrar el logaritmo del error en función del logaritmo de delta t.
Bueno, veamos lo de la constante de Lipschitz, que era para hacer la cuenta ahora en clase, no lo quiero poner eso en el TP, porque es bastante trivial además. O sea, escribimos el problema de esta forma. U' es igual a f de t y de u, y queremos ver cuál es la f de nuestro problema. Y bueno, la f de nuestro problema es menos lambda por u, menos coseno de t, menos seno de t. Y para calcular la constante de Lipschitz hacemos f de u t menos f de u monio t, y se nos cancelan el coseno y el seno, y esto es exacto, o sea, no hace falta hacer ninguna cota de menor o igual, esto es igual a lambda por u menos u', u tilde. ¿No? Entonces la constante de Lipschitz es lambda. Y el comentario es que esta es una familia de problemas donde si lambda es grande, la constante de Lipschitz puede ser muy grande, ¿no? Arbitrariamente grande. Yo elijo lambda igual a 200 y tengo una constante de Lipschitz enorme. Y la cosa es ver qué pasa numéricamente cuando lambda es 200. Bueno, esto es el ejemplo, esto es lo que les tiene que dar el TP, digamos. O sea, la idea es que si hacen un gráfico, hagan un TP donde lo programan, y si el gráfico les queda muy distinto a esto, se den cuenta que tienen un error. Y esto es el logaritmo del error, esto es el error a tiempo 2. O sea, esencialmente estoy calculando el coseno de 2, ¿no? Porque la solución exacta era coseno. Uy. ¿No? Entonces u en 2 es coseno de 2, entonces estoy calculando el coseno de 2 aplicándole el método de Euler a la ecuación que les mostré, o el otro método, Euler explícito, implícito, o el que conté, que era el promedio de los dos. Todavía, ahí Lauti pregunta si sabemos hacer Euler implícito. En general no lo sabemos hacer, pero en este ejemplo es muy fácil de hacerlo porque la ecuación es lineal. O sea, la dependencia de u de la ecuación es lineal. Entonces vas a poder despejar de manera trivial, y lo difícil es cuando tenés una f general, que tenés que hacer un despeje no lineal. Ahí no lo sabemos hacer. Pero en este problema de ejemplo, sí. Y bueno, como les decía, este es el error a tiempo 2, el logaritmo del error a tiempo 2 y el logaritmo de delta t, y lo que se ve en esta línea verde es una recta de pendiente 2, y la línea, esta naranjita, es una línea de pendiente 1, y se ve esta cosa medio fea de Euler explícito, que es un número muy grande. Esto es el logaritmo de algo es igual a 40. O sea, esto es un desastre total, ¿no? Es algo de 10 a la 40. El error me dio 10 a la 40. ¿No? Es un error fulero para calcular el coseno de 2 más menos 10 a la 40. Luce bastante mal. Y bueno, y acá no se ve en el gráfico, pero a partir de acá, esto coincide de manera casi exacta. Coincide es despreciable la diferencia. Y acá hay un valorcito mágico, ¿no? Del que quería hablar a continuación. Una aclaración sobre esto de los gráficos en escala logarítmica es que si tenemos una función donde el error es O de h a la p, entonces esto quiere decir que E es como una cierta constante por h a la p, para h suficientemente cerca de 0. Y eso quiere decir que el logaritmo del error es como una cierta constante, que va a ser, esto es una constante arbitraria, más p por h, ¿no? Y por el logaritmo de h, ¿no? Entonces, si lo miramos ahora como el logaritmo de e en función del logaritmo de h, eso es una función lineal de pendiente p, ¿no? Entonces eso es lo que hace que veamos una pendiente 1 con un método de orden 1 y pendiente 2 con un método de orden 2. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, Creo que es algo que capaz entendí mal del principio. ¿El tercer método habías dicho que era una especie de promedio de los otros dos o entendí cualquier cosa? sí, exactamente. Es un promedio donde el lado derecho es un promedio de los lados derechos de los otros dos. No es que es igual, no es que u sub ¿Y, n más 1 simplemente toma el promedio. y por qué la inestabilidad del método explícito no aparece en Moulton?
Bueno, habría que hacer la cuenta, ¿no? Ok, Pero es eh, medio... No es trivial, hay que sí, sí, habría está que... bien. Se puede Sí, hacer la es cuenta, ¿eh? No es difícil, pero no está en la guía, tampoco está en ningún lado, pero porque, o sea, no tengo una explicación así conceptual, pero el hecho de que aparezca algo implícito ya me salva, en este caso. O sea, como perfecto, tiene está una bien. componente implícita, ya me salvé, por más que tenga esto que si está solo, es malo. Genial. Y bueno, ahí está, este valor crítico de lambda. Bueno, y esta historia del valor crítico de lambda es la idea del ejercicio 6 de la práctica, que voy a hacer la primera parte de ese ejercicio. Bueno, que el ejercicio 6 es un problema más sencillo todavía que el que les comentaba, donde simplemente el coseno y el seno de t lo tiramos, nos quedamos solo con esto, que es el mismo que mostró Tico en la clase. No me quiero extender porque justo justo el mismo problema que hizo Tico, donde él despejó el método explícito, lo despejó, obtuvieron que era una sucesión de recurrencia que era muy sencilla, era tan sencilla que se podía conjeturar fácil el término general, llegaron a esta misma cuentita y vieron las oscilaciones, ¿no? Y bueno, entonces acá eligieron dos valores de H, ¿no? Vieron que uno estaba todo bien y el otro estaba todo mal. Y bueno, uno puede hacer la cuenta de, bueno, cuál es el valor crítico. Y el valor crítico va a ser el número tal que el módulo de esto, de 1 menos lambda por delta t, que es lo que parece acá elevado a la n, y uno dice, bueno, si tengo un número elevado a la n, no quiero que ese número tenga módulo mayor que 1, ¿no? Entonces plantea, bueno, ¿cuál es la condición para que ese número tenga módulo mayor que 1? ¿No? Porque si es mayor que 1, el módulo de la solución va a tender a infinito. Y entonces quiere que u sub n tienda a 0, o sea, las condiciones para que esto sea menor que 1. Y bueno, y despeja el módulo, pasa de un lado del otro, y llega a una condición de que eso pasa sí solo si lambda es positivo y esto que está acá. Esta condición de delta t menor a 2 sobre lambda, ¿no? Es una cuenta trivial, es pasar para un lado y despejar. Y bueno, lo que vemos acá, que es interesante, es esto que decía Diego, de que si lambda es grande, o sea, lambda es 200, delta t necesariamente va a tener que ser pequeño. Pequeño, o sea, no puedo elegir un delta t muy grande para resolver mi problema, que es lo que me gustaría, para dar menos pasos y llegar a la solución, o tomar un delta t razonable, ¿no? Yo quiero 3 dígitos exactos y uno dice, bueno, si quiero 3 dígitos exactos, me gustaría poder tomar 10 a la menos 3, ¿no? Pero si lambda resulta ser 10.000, esto va a violar esta condición, entonces no voy a tener un error final de 10 a la menos 3, voy a tener un error de, como mostramos, 10 a la 40, ¿no? Desastre absoluto. Pero para delta t suficientemente pequeño, tenemos el resultado de convergencia de la vez pasada, ¿no? O sea, el resultado de convergencia que vimos no nos habla de delta t más grande que algo, nos habla de delta t tendiendo a 0, ¿no? Y nos dice, si delta t tiende a 0, tenés esta cota. Y bueno, si delta t es suficientemente pequeño, este método está todo bien. Podemos usar el método explícito, pero podemos tener esta restricción que es una restricción de estabilidad. O sea, es una frontera entre tengo estabilidad y no la tengo, ¿no? A diferencia del método súper tonto que les conté de la integral esa, que siempre era inestable, este es un método donde por ahí es estable, por ahí es inestable. Módulo de 1 menos lambda delta t, módulo menor que 1, desarmo el módulo y tengo esta cuenta, ¿no? Menos 1 de un lado, quiero estar entre menos 1 y 1. O sea, lo pongo entre los dos, Sí. entre estos dos signos de desigualdad. Y a ver, veamos el primero, no me acuerdo cuál es el que da cada cosa, pero si yo resto 1 de todos lados, tengo menos 2, menor o igual a menos lambda delta t, menor que 0. ¿No? Y esencialmente de este lado ya puedo decir, bueno, lambda tiene que ser positivo. Sí, ok, ahí está. Porque delta t siempre es positivo, delta t es
un diferencial de tiempo, nunca va a ser negativo. Y cuando pasa el menos lambda, dividiendo con el menos 2, me cambia el signo de la desigualdad y justamente me queda delta t menor, o sea, se dio vuelta, acá tenía delta t mayor, pero lo di vuelta, 2 sobre lambda, que es lo que está acá abajo. Pero bueno, en la guía tienen para hacer la misma cuenta con el método implícito, que es una cuentita así, de este estilo, solo que acá les va a aparecer otra cosa, creo que les aparece un más. La diferencia entre el explícito y el implícito es un signo en algún lado y cambia totalmente el comportamiento del método. Y tienen que hacer la cuenta, despejar, ver qué es lo que pasa. Y lo que pasa es que con el método implícito está todo bien todo el tiempo, nunca pasa una cosa brutal. A ver, hay una pregunta en el chat que no la había visto. ¿Queremos que U sub n tienda a 0 porque sabemos que la función de verdad se acercaría a 0? Tal cual, sí, esa es la idea. O sea, esto es un problema test, se llama, ¿no? O sea, le vamos a aplicar, este es el método. Esto por ahí vamos a retomarlo sobre el final del curso, cuando veamos métodos multipaso. O sea, ahí vamos a tener que desarrollar más teoría de convergencia, de estabilidad, va a ser más complicada. Y el método se llama el método del problema test. Y el problema test es este. Siempre es este. Es decir, yo tengo un método, la filosofía es un poco esta. Yo tengo un método numérico que quiero resolver un problema con un lado derecho arbitrario, ¿no? Quiero resolver un problema, el lado derecho es una f. Y el método es, bueno, agarrar una combinación lineal de este valor, el otro, evaluar la f acá, allá, complicado. Y dice, bueno, a ver cómo nos va con el problema test. Esta es la filosofía. Y el problema test es este, que tiene una solución conocida, súper trivial, que tiende a 0. Y sencillamente vamos a decir que el método es 0 estable, no quiero introducir teoría que vamos a ver muy al final del curso, digamos, pero vamos a decir que si el método anda bien con el problema test, es un método bueno, digamos. Vamos a ponerle un nombre al método bueno, que es que se banca este test, ¿no? ¿Pasa el test o no pasa el test? Y bueno, en el test siempre la solución exacta tiende a 0, entonces lo que le pedimos es que tienda a 0, digamos. No es que para cada problema buscamos una condición rara, ¿no? Nos dan un problema con una f y nos dicen, vamos a usar este método, y lo que hacemos es, la f que nos dan, nos olvidamos y ponemos una f sencilla y vemos cómo nos va con la f sencilla. O sea, siempre vamos a mirar este problema. No sé si eso más o menos contesta a tu pregunta. Perfecto. O sea, cuando estamos con un problema cualquiera, nos olvidamos del problema que nos dan y miramos el problema sencillo. Así es. Así siempre hacemos algo, una cuenta que nos sale. Y bueno, aquí está. Perdón, y entonces les decía que con el método implícito también en la guía está estudiar el problema test con el método implícito y uno podría hacer la cuenta con Adams-Moulton, con la otra pregunta que me hicieron antes. Podría hacer una cuenta y tendrían, en Adams-Moulton queda una cosa como, no me acuerdo, pero aparece una división, aparece uno más, no sé qué, aparece un cociente de magnitudes donde delta está de un lado, delta está del otro lado, y uno quiere ver que es menor que 1, y bueno, y le da que es menor que 1. ¿Por qué? Porque da, digamos. Pero bueno, la cosa es que aparece un término, que el término implícito me salva siempre, digamos. Es la magia de meter un término implícito, por lo menos un poquito, ya me salva. Y bueno, después la idea va a ser programar, el TP número 3, va a ser programar estos 3 ejemplos para este problemita con una F mínimamente complicada. Y bueno, de lo último que quería hablar es, me piso bastante con lo que contó Tico hoy, no quiero ser muy extenso, pero habíamos dicho que el ejercicio 11 de la práctica parecía este problema, este método de Euler modificado, que era un poco más complejo, que es esto que está acá, de vuelta lo vieron con Tico en la teórica, después lo repasan en el video. Y bueno, la observación es que es un método de la familia de los Runge-Kutta de orden 2, con lo cual
vale la teoría y vale que el orden de aproximación es de orden 2, uno simplemente tiene que identificar cuál método de Runge-Kutta de orden 2 es, ¿no? Los métodos de Runge-Kutta dependían de unas constantes a sub 0, a sub 1, y uno dice, este método es el que coincide con el a sub 0 un medio y el a sub 1 un medio, o no me acuerdo cómo era, qué constante exacta es, pero uno lo identifica con un método de una familia conocida y ya tiene la teoría de la familia conocida, ¿no? O sea, la práctica, el ejercicio de la práctica pueden hacerlo así, revisan el apunte de Durán o revisan la teórica y ven las condiciones para que un método sea de Runge-Kutta sea de orden 2, identifican las constantes, es una manera de hacerlo, y la otra manera sería hacerlo por definición, que es que, bueno, ponen el tau, usando la definición que yo di del tau, no la del epsilon, que es, hay un término h de diferencia, ¿no? O sea, con tau me va a dar que esto es de orden 2, y con el epsilon me va a dar de orden 3, pero es simplemente una convención de que hay uno que está multiplicando al otro por h. Entonces, bueno, por definición, uno tiene que mirar esta magnitud y demostrar, o sea, acá no dije qué es lo que... O sea, el ejercicio 11 pide demostrar que el orden es O de h cuadrado. El enunciado completo es, muestre que el error de truncado del método de Euler modificado es O de h cuadrado. No, perdón que no lo puse. Y uno, ¿cómo demuestra eso? Bueno, dos maneras. Lo identifica con un método conocido o por definición. Y por definición tiene que agarrar el tau y demostrar que este tau es una magnitud de orden h cuadrado, y sencillamente lo hace haciendo Taylor, ¿no? O sea, pone la definición de esta cosa que es el cociente incremental y la phi del método, y hace Taylor acá, Taylor en este término, que es sencillito, Taylor en este término, que puede tener expresiones más complicadas, y tiene que lograr cancelar todo para ver que todos los términos se van cancelando hasta que solo quedan términos de orden O de h cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con la phi, que es esta cosa, f de t sub n más h sobre 2, y en el término derecho está evaluado en algo así como una iteración de Euler explícito de paso un medio, ¿no? Esto es como que metimos otro paso, metimos un método adentro del otro y les quedó esta cosa. Y bueno, si uno hace Taylor, esto ya lo habrán hecho con Tico, Taylor de dos variables, ya lo habrán visto, pero nos aparece el término, alrededor de este término, ¿no? De f, o sea, con h igual a 0, alrededor del término h igual a 0. Y bueno, nos queda el término que queremos, que es el término de orden 0, después las derivadas con respecto al tiempo multiplicada por h sobre 2, porque estamos acá, este es el término de orden 1 en la variable temporal, y después lo mismo, el término de orden 1 en la variable espacial, que queda sencillamente la f sub i, también está en el h sobre 2, y aparece también esto por regla de la cadena, ¿no? Y después términos de orden h cuadrado. Si hacemos Taylor nos queda todo esto, y después tenemos que hacer Taylor del cociente incremental que por suerte es bastante fácil, porque es sencillamente saber hacer Taylor de este término. O sea, u de t más h alrededor de h igual a 0, ¿no? Y bueno, eso es la típica fórmula donde aparece u de t. O sea, lo voy a escribir acá. Acá lo que hice fue despejar la fórmula de la clase pasada. U de t más h es igual a u de t más u' en t por h más u' en t por h cuadrado sobre 2. Esto lo reconocen bien como la expansión de Taylor, ¿no? Esto de acá es la expansión de Taylor clásica del término u de t más h con respecto a h. Y bueno, y si despejan el u de t, lo pasan restando y pasan h dividiendo, llegan a esto. Llegan a esto que está acá. Y ahora uno tiene, como tiene la resta, o sea, tiene la resta de este término menos este, quiere empezar a encontrar términos que se cancelan, ¿no? ¿Cómo se me cancela un término con el otro? Hasta que me queda solamente términos de
Perdón, esto es más O de h cuadrado. Me faltó. Después corrijo la filmina antes de subirla. Me voy a anotar, así no me olvido. Todos los términos que no son O de h cuadrado, tengo que ver cuál se cancela con cuál, ¿no? O sea, si no, no tengo chances. Entonces, bueno, tengo que identificar términos. Y bueno, acá, ¿qué pasa? Tengo U' y tengo F de un lado. O sea, U' está acá y la F está acá, en el desarrollo de y está restado. Entonces digo, bueno, uso la ecuación. O sea, acá es donde uno usa que U no es cualquier U. U es la solución exacta de la ecuación, ¿no? Eso era lo que les dije que era trucoso o que era difícil de acordarse o difícil de razonar, que es que para ver el error de truncado, uno reemplaza el método, en el método pone la solución exacta. Entonces, ahora que puse la solución exacta, puedo usarla, ¿no? Digo, bueno, U' es F, y por eso se cancela U' con F, y lo que hay que ver es esta cuenta que también la hicieron con Tico, que es que es otra vez Taylor en dos variables, que es que U' es toda esta cosa. ¿No? En principio es fácil ver que el h sobre 2 se cancela con el h sobre 2 de los dos lados. Y lo que hay que ver es otra vez usar la ecuación, ¿no? Si dijimos que U' era f, bueno, U' va a ser f', y f' es esto, por regla de la cadena. Entonces también se cancela. Y el motivo por el que se cancela todo es este que valía la ecuación. Si no, no. Entonces, bueno, en una solución exacta de la ecuación, el error de truncado es de orden h cuadrado. Y bueno, eso era todo para hoy. O sea, este es el otro ejercicio típico que hay en la práctica, que es truncado. Acá, error de truncado local también. El ejercicio que hicimos la clase pasada, que era el error de convergencia global, ¿no? El error global. Y esta cosa de las constantes de Lipschitz, que es importante. Y bueno, después está el TP computacional para terminar de cerrar, afianzar las ideas y empezar a programar también ya los métodos, los temas de la materia. Así que bueno, dejo